Luego de que el domingo un joven murió al caer de una trajinera, el alcalde de Xochimilco, Juan Carlos Acosta Ruiz, anunció que a partir de este lunes quedó prohibida la venta y consumo de bebidas alcohólicas en las trajineras que circulan por los canales de la alcaldía. El alcalde explicó que se hizo una revisión a la trajinera y que se encontró una gran cantidad de botellas, que los jóvenes presentaban un alto grado de alcohol, por lo que las medidas de seguridad para los visitantes se endurecerán. Quedan totalmente prohibidas y fuera de circulación cualquier canoa que no esté en buenas condiciones, como se ha estado realizando desde hace 15 días. Ya la verificación unidad por unidad. Queda también fuera cualquier servicio de bocinas. Además, explicó que los remadores deberán pasar un examen de antidoping para garantizar la seguridad de los usuarios. Vamos también a iniciar la próxima semana ya con nuevamente los cursos de primeros auxilios para prestadores de servicios turísticos, para los remeros. Y todo remero va a tener que estar certificado, libre del consumo de drogas. Asimismo, el alcalde Juan Carlos Acosta anunció que cada trajinera deberá contar con un chaleco salvavidas. Como una medida adicional, el gobierno de la alcaldía dotará nuevamente a cada trajinera de un salvavidas, de un chaleco, para hacer en este caso frente, en caso fortuito, que quien sepa nadar pueda poder auxiliar a quien así lo necesite. Por su parte, la secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Rosa Isela Rodríguez, informó que la nueva reglamentación estará vigente desde el 1 de octubre y principalmente regulará los establecimientos al interior del canal y alrededor de los embarcaderos. Gloria López, 21 Noticias.